Hola, mi nombre es Carlos Blanco y esto es Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe. Y antes de empezar con el tema de hoy, voy a explicar un poco la idea de Historia desde el Caribe. Soy profesor de Historia, recibido en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, fui colaborador de la radio del Instituto, FM La Continua, y desde enero de 2018 vivo en Punta Cana, en República Dominicana. Aquí conseguí trabajo como profesor de Ciencias Sociales, Historia más Geografía y, obviamente, para dar clases tuve que aprender el currículum dominicano. Al hacerlo me encontré con varios temas que en Argentina no se estudian o se nombran allá a lo lejos y me parecieron interesantes de abordar desde la historia dominicana para relacionarlos con la historia americana en general, tal vez con la historia del Virreinato del Río de la Plata, por supuesto del Imperio Español y posteriormente con la historia argentina. Aunque claro, también estableceremos relaciones con la historia más reciente de este país y de esta isla. En principio la idea es que sean 6 capítulos, aunque van a surgir algunos temas puntuales de la historia dominicana, como por ejemplo la historia de las hermanas Mirabal o de la dictadura de Trujillo, uno de los asesinos más grandes de Latinoamérica. La idea es hablar de algo más a través de estas historias puntuales. Por ejemplo, del imperialismo estadounidense, de sus inicios y de su expansión por Centroamérica y por el Caribe en particular, o del Haití post-independencia y del Haití de hoy, es en el que mercenarios colombianos asesinaron al presidente. La idea al hablar de Haití va a ser hablar del Haití colonialista, el que conquistó República Dominicana durante 22 años. Me voy a tomar un tiempo también para hablar de otro tema que conocemos más por las películas de aventuras y de Johnny Depp que por haberlo estudiado, la piratería. Un azote que puso en gravísimos aprietos al Imperio Español y que le significó pérdidas económicas enormes. Y hablando del Imperio Español, ojalá me dé el tiempo para hablar tanto de su llegada a la isla de Quisqueya, como llamaban los originarios, a Santo Domingo, y el inicio de esa sana costumbre que los españoles después extenderían a toda América, la de exterminar a los habitantes originarios. Y de allí a la otra punta de la historia del imperio, su caída y desaparición, que se cruzan no casualmente con el surgimiento y el inicio de la consolidación del imperio estadounidense. Luego de esta breve presentación, ahora sí, Historia desde el Caribe. La llegada de los españoles a Quisqueya. Quisqueya, nombre que los habitantes originarios le daban a la actual isla de Santo Domingo. Vamos a comenzar hablando entonces de la llegada de los enormes comillas descubridores de América, los españoles con Colón a la cabeza. Y voy a empezar por el final de esta parte de la historia. Los taínos, los habitantes originarios de la isla de Santo Domingo, ya no existen. Los taínos, los habitantes originarios de la isla de Santo Domingo, ya no existen. Se los considera una raza extinta. Así que ya pueden imaginarse lo que los conquistadores hicieron en esta isla. Según Frank Moya Pons, uno de los historiadores más importantes de República Dominicana, a la llegada de Colón en diciembre de 1492 había entre 350.000 y 400.000 taínos poblando Quisqueya. Había entre 350.000 y 400.000 taínos poblando Quisqueya. $29 años después, un censo realizado por la corona en 1521 arrojó que solo quedaban en total 3.500 indios. Poco después no quedaría ni uno solo. Dile que le agradecemos su hospitalidad. Ya lo sabe. Dile que algunos de mis hombres se quedarán aquí para construir un fuerte. Quiero que sean bien tratados. Dile
que volveremos muchos más. Él dice cuántos. Pues tantos como las hojas de ese árbol. Y seguirán muchos más. ¿Por qué? Para traer la palabra de Dios. Él dice que ya tiene un Dios. Y también para traer medicina. Él dice Que ya tiene medicinas. Vamos a hablar un poquito de la población del Caribe. El Caribe fue habitado en 4 periodos u oleadas, a lo largo de aproximadamente 12 siglos. Durante el tercer período de población del Caribe es que surge una cultura taína separada de la cultura de sus antecesores, que eran los araucos, provenientes principalmente del río Orinoco en Venezuela. En esta etapa es que se desarrollan tradiciones independientes de sus ascendientes continentales. Alrededor del siglo XI aparecen los caribes, también descendientes del tronco de los araucos, que son grandes navegantes, expertos en el manejo del arco y flecha y caníbales. Bueno, no podían ser perfectos. Los caribes se comían a los varones y esclavizaban a las mujeres de esas tribus que poco a poco irían sometiendo a través de su viaje por las Antillas Menores. A los varones se los comían para adquirir su fuerza, su potencia y su espíritu guerrero. A las mujeres las tenían de servicio doméstico y para que les dieran hijos, a los que engordaban mientras crecían para luego comérselos. Mientras los caribes iban extendiéndose por las distintas islas, en la futura República Dominicana los taínos convivían en distintos cacicazgos de forma bastante pacífica. De hecho, y ya con los caribes ocupando la parte este de la isla, los taínos se unían para enfrentar a estos caribes que hostigaban a los taínos que vivían en la zona llamada Higüey. Hoy Higüey es una ciudad a 40 kilómetros de Punta Cana. Para la época en que llegaron los españoles, los caribes ya estaban integrados a la vida de esta isla, a cambio de abandonar sus costumbres guerreras y, por supuesto, de abandonar eso de andar comiéndose a los varones que encontraban por ahí. No más hamburguesas de personas para ustedes, señores caribes. Colón y su runfla llegó a Quisqueya el 5 de diciembre de 1492. Llegó a la zona norte, cerca de lo que hoy se conoce como Puerto Plata. Construyó un fuerte llamado de la Navidad con los restos de la carabela Santa María. Pinzón está enfermo, devorado por una fiebre que se niega a abandonar su cuerpo. Debemos regresar a Castilla. 39 hombres se han ofrecido voluntarios para quedarse y construir un fuerte. Lo he llamado Navidad. En 1493 fundó la Isabela. Los españoles ya instalados en la isla y sobre todo a partir del segundo viaje de Colón se dedicaron principalmente a un par de cosas: esclavizar y matar indios y buscar oro. En la Española, el oro no estaba en todas partes, como encontrarían más tarde los conquistadores en México y en la abundancia de las minas de Potosí. Se explotaron un par de minas, no muy ricas en oro, que se agotaron en unos pocos lustros. Hoy sabemos que hay más oro, pues la Barrick Gold está aquí instalada en República Dominicana, extrayéndolo de la mina de Monteviejo. Hay que recordar que a lo largo de estos viajes los invasores llegaron convencidos que encontrarían riquezas incalculables y que se harían poseedores de vastas tierras a las que no tenían acceso en España, esa España que había expulsado a los moros y luego a los judíos y que terminó transformando el sistema feudal en un sistema de terratenientes aristócratas. Las tierras recuperadas a los moros se repartirían entre la nobleza. Lo demás, bien, gracias. El encuentro de culturas
entre españoles y taínos y la convivencia pacífica entre ambos grupos, pronto dio paso a la esclavitud salvaje a la que los españoles someterían a los habitantes originarios de Quisqueya. Ya en 1493, Colón envió a 550 de ellos con grilletes como esclavos a España, mientras que alrededor del campamento español unos 1600 eran tomados prisioneros y usados como esclavos, y el almirante los repartía a sus comandados como si fueran dulces. Historia desde el Caribe. En la Española se encontró poco oro y mucha selva, un calor insoportable, mosquitos y una dieta a base de tubérculos que volvía locos a los españoles. Con el maltrato recibido por los españoles, los indios taínos dejaron de colaborar con estos. Colón salió a perseguirlos durante todo 1495 para someterlos y para obligarlos a trabajar en la producción de alimentos. Luego, además, les impuso un tributo en oro y algodón. Creo que Giacomo tiene razón. No podemos vivir de maíz y especias. Los indios no pueden cargar con el trabajo duro de la plantación. Necesitamos esclavos negros. Además, todo se pudre en el suelo antes de que podamos recogerlo. Los dos tenéis razón. Pero el fuerte debe estar acabado antes de que lleguen las lluvias. Tenemos que valernos de nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que queréis decir? Que todos los hombres deben trabajar. Todos nosotros. Incluida la nobleza. Ellos están exentos, Cristóbal. Bien. Pues ya no lo están. Vamos a volver con Cristóbal Colón. Colón solo quería una cosa, lo mismo que quería la corona y lo mismo que querían los que habían financiado sus viajes: oro. 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 Además, necesitaba acallar a las voces que en su contra se alzaban en la corte española. Menos oro aparecía, más duro se ponía Colón, peor para los taínos, que optaron por huir. Los que no pudieron hacerlo se suicidaban. Literalmente se suicidaban en grupos, se suicidaban en masa. Sin sus conucos o plantaciones de alimentos, muchísimos taínos murieron de hambre además. Por otro lado, se calcula que miles y miles de ellos fallecieron de una epidemia de viruela, algo que en América no existía. Los españoles tampoco la estaban pasando nada bien, se negaban a cultivar sus alimentos sin la ayuda de esclavos, su dieta era espantosa y encima no conseguían lo que fueron a buscar: oro, al menos no en la cantidad que ellos querían. Pero no voy a hablar aquí de los problemas internos de los españoles, sino solo para decir que debido a esta situación, en 1496 Colón abandonó la idea del tributo y dio permiso al resto de los españoles a volver a usar a los indios como esclavos para producir alimentos. Así comenzaron los repartimientos de indios. O sea que así como las autoridades españolas podían repartir tierras, también podían repartir habitantes originarios, venderlos, traspasarlos o trocarlos como si fueran objetos. Vuestra Alteza necesita conocer los verdaderos hechos concernientes a la isla La Española. La actuación que tuvo allí vuestro servidor Cristóbal Colón, almirante de la mar Océana y gobernador de dicha isla. La verdad es que él preside ahora un estado de caos, de degradación y de locura. Desde el principio, Colón demostró ser completamente incapaz de manejar los asuntos de esas islas. Nombró a sus hermanos para cargos muy importantes y al hacerlo, dañó el orgullo y la dignidad de los nobles. Luego prometió construir una ciudad. La ciudad de la Isabela, que lleva el nombre de vuestra Alteza, no era más que un grupo de chozas, todas ellas en lugar inadecuado, todas ellas barridas fácilmente por las lluvias y el barro. Después prometió oro, naturalmente sin encontrarlo en las cantidades que prometió. Colón ha ordenado desde entonces a cada indio pagar un impuesto, un tributo mensual de oro. Al no poder hacerlo la mayoría, hemos averiguado que han sido castigados, han sido torturados.
Después que Colón quedó fuera de la escena, los taínos lo siguieron pasando tan mal o peor que cuando la isla era gobernada por el almirante. Para la corona, en los papeles los indios eran sus vasallos libres y debían recibir cobro por su trabajo. En la realidad, eran prisioneros y esclavos de los españoles que iban incrementando su presencia en la isla. Mientras en estos papeles la corona quería liberar a los indios para que fueran vasallos, en papeles secretos enviados a Obando, gobernador de la isla, le decía que armara poblados cerca de las minas y los pusiera a sacar oro. Estamos en el año 1505. Con la muerte de la reina Isabel, Obando se encuentra en libertad de hacer básicamente lo que se le viniera en gana. La corte estaba muy complicada en sus problemas con Italia y con Francia como para ocuparse de esta colonia que no estaba dando el oro que esperaban. Bartolomé de las Casas será quien describa las penurias sufridas por los indios taínos durante estos años. El oro o el poco oro que se extraía era enviado en gran parte a España para solventar los gastos de la corona y para solventar sus guerras europeas. Los taínos debían trabajar en las minas una cantidad de meses previamente estipulados. 6 meses. Entonces surgió la denominada demora. Sus, vamos a llamarlos, empleadores, podían retenerlos más allá del tiempo estipulado. Al principio un par de meses. Luego se dieron cuenta que nadie podía decirles nada, así que los retenían 6 meses o hasta más de un año de pasado el tiempo pactado. Pocos salían vivos de las minas, en las que realizaban trabajos bestiales, recibiendo apenas algo de agua y calabaza como alimento. Las familias se suicidaban en conjunto. Las madres asesinaban a sus hijos recién nacidos o se provocaban abortos para que no nacieran, y los que podían se ahorcaban. Todo el sistema de vida de los taínos fue destruido por los españoles, desde su forma de alimentarse hasta la introducción del caballo y los perros, que muchas veces eran quienes mataban a los indios. El español destrozó el mundo taíno. Traslados, esclavitud, servidumbre, hambre, locura, depresión social, destrucción del medio ambiente. Los españoles llegaron a prohibirle a los indios que se bañaran, costumbre que tenían de realizar varias veces al día debido a las condiciones climáticas de esta isla. Los números iniciales de población indígena, que como dije antes, algunos los dan entre 350.000 y 400.000, otros historiadores llegan a hablar de 600.000, habían descendido ya en 1508 a apenas 60.000. Y entonces comenzó otra noble tradición llevada adelante por los civilizados españoles. La introducción de esclavos. Indios de otras islas y negros de África. Hacia 1516 comenzaría la crisis del oro. Nunca se lo encontró en tan grandes cantidades como esperaba la corona, pero para este año el poco oro disponible se estaba acabando por completo. Sobrevendrían años de crisis y la reconversión de la isla en productora de azúcar. Para la década de 1520, los españoles, con Hernán Cortés a la cabeza, estaban a punto de conquistar un imperio en el que el oro y la plata abundaban en esas cantidades ingentes con los que soñaba la corte española. Muy pronto, Quisqueya comenzaría a ser dejada de lado, y sus habitantes intentarían, por casi todos los medios, embarcarse tras los pasos de Cortés. En 1527 comenzaría el tráfico de esclavos africanos a la española. Para estos años, los taínos ya estaban extintos como raza. Postdata. En República Dominicana, el 12 de octubre se conmemora como el Día del Encuentro entre Culturas. Además, en la ciudad de Santo Domingo se encuentra el monumento más grande del mundo a Cristóbal Colón, el Faro de Colón, una cruz gigantesca que cuando sus luces se prenden proyectan una cruz en el cielo. Y fue construida para agradecerle a los españoles
la cristianización de los indios. Esto fue Historia desde el Caribe. Idea y producción general, Carlos Blanco. Colaboran en voces Geli Guerrero, Ani Santana, Fito Barrio, Elizabeth Lebone, Martín Petronacci y Selene Rodríguez.